A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. La robotización, la inteligencia artificial, las plataformas digitales, toda esa revolución tecnológica está generando un cambio profundo en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales. Ya estamos viéndolo, desaparecen ciertos empleos, pero al mismo tiempo se crean otros. Entonces, ¿cuál será el balance? ¿Cuántas personas quedarán afuera del sistema? ¿Qué impactos tendrá ese proceso en la seguridad social, en el gasto público en general? ¿Qué desafíos se le presentan en particular a Uruguay? Son preguntas importantes que el economista Juan Manuel Rodríguez aborda junto con otras en el libro La Revolución Tecnológica, el fin del trabajo, un libro de Ediciones de la Banda Oriental que acaba de ser publicado en estos días. Ustedes lo conocen, Juan Manuel Rodríguez es consultor de OIT, del BID, de la CEPAL, fue docente universitario, dirigió el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Está con nosotros esta mañana, vamos a charlar con él. Juan Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, por favor, el gusto es mío. Empecemos por aclarar cuál es el objetivo de este libro, a grandes rasgos. El objetivo es exponer de una manera llana, sencilla, temas que consideramos que inevitablemente van a estar no solo en la agenda política del país, en la evolución económica, sino que van a afectar al conjunto de la sociedad, como ya está pasando en parte en nuestro país, pero sobre todo en los países más tecnificados. Con lo cual vamos a tener que tomar decisiones. Lo vamos a ver de formas muy diversas. Empresas que van a dejar de ser competitivas, otras que van a crecer, demanda de trabajo que no se puede llenar por ausencia de calificación, en fin, sectores que van a dejar de ser viables probablemente y otros que van a crecer mucho, por lo cual inevitablemente esto va a afectar al conjunto de la sociedad. Como es muy difícil tener información de todos estos temas, porque las fuentes de información son múltiples y complicadas y la mayoría en idioma extranjero, bueno, este es un libro que busca acercar este conocimiento. Sí, aclaro para los oyentes que uno de los grandes aportes de este libro es una serie de páginas en las que se define una cantidad de términos que están en boga, ¿no? Y que seguramente manejamos, pero no lo hacemos con precisión. Exactamente. Una parte del trabajo consistió en eso. Es que claro, porque ¿qué es revolución tecnológica? Uno mira la prensa y dice Internet de las cosas. ¿Por qué es el Internet de las cosas? Es una cosa concreta. Ahora, no es Internet normalmente, es Internet de las cosas. Dice robotización. ¿Cuál es la evolución de la robotización? ¿Qué países están comprando robots y por qué razón? ¿Por qué hoy los robots hacen cosas que antes no hacían? Sí, estamos hablando de una nueva generación de robots. Totalmente. Ese es el punto. Es decir, más flexibles, más baratos, más fáciles de implementar y además con crecimientos de la productividad espectaculares. Lo mismo, inteligencia artificial. Son 5 o 6 cosas que son totalmente distintas unas con otras, aunque todas están relacionadas. Ahora que la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas económicas, no hay ninguna duda. Entonces, desde ya, de mi lado por lo menos, el destaque a ese como uno de los aportes del libro, el pasar en limpio todos los términos que están en danza con sus explicaciones correspondientes. Pero bueno, por supuesto que el libro es mucho más que eso. Para empezar, el libro explica cuál es la revolución tecnológica que está en curso, porque también ese término es muy amplio, ¿no? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué componentes tiene? A ver, yo estuve anotando algunos de ellos. Una Internet cada vez más veloz, los teléfonos celulares inteligentes, la robotización avanzada de la que hablábamos recién, inteligencia artificial, las plataformas digitales, la industria 4.0. ¿Me estoy comiendo algún elemento? El Internet de las cosas, probablemente. Bueno, claro, el Internet de las cosas. Y viene
que se está generando rápidamente lo que se llama el blockchain, que es la base teórica y el fundamento de seguridad del Bitcoin. Todos esos componentes pautan la revolución tecnológica, esta que estamos viviendo y que, para empezar, genera la inquietud a propósito de puestos de trabajo, ¿no? Esta no es la primera revolución tecnológica que ha vivido la humanidad. ¿Cuál es? ¿Cómo la ubicamos en el orden? Y la primera probablemente sea la del telar. Digamos que hay, voy a decirlo brevemente porque unos hablan de revolución tecnológica y otros hablan de revolución industrial. Tienen muchos elementos en común, pero tienen un enfoque distinto, uno más centrado en la industria, otro más centrado en los cambios tecnológicos. Lo que no hay ninguna duda que la primera está vinculada a la introducción del telar, en Inglaterra primero y luego se extendió en el mundo, y según que uno tome una periodización u otra, aparecen cambios. Se habla de la sexta revolución tecnológica, en periodo de más o menos 50, 60 años. El término de la evolución de las revoluciones industriales es mucho más vago. Pero hay dos maneras de leer esa evolución, entonces. O revoluciones tecnológicas o revoluciones industriales. Pero en ambas son historias del capitalismo, marcadas por unas características o por otras. Y no hay ninguna que las dos últimas, que se asemejan bastante en las dos, son la última es la que se produjo a principios del siglo con la introducción del Taylorismo y el Fordismo, que es la producción en masa, que llevó a la expansión de toda la industria en el mundo. Eso fue a principios del siglo XX. Esta es la tercera revolución industrial, y la cuarta, que coincide con la última revolución tecnológica de las TICs, básicamente a partir de 1970, de lo cual, como cada revolución tiene sus etapas, un periodo de implantación, un periodo de generalización y no de agotamiento, y cuando se agota da paso a la nueva, hoy estaríamos en la etapa de expansión de la revolución de las TICs, con esta etapa básicamente digital, que no es nueva, ya viene de principio, pero que se expande básicamente en este siglo. En cada una de las revoluciones tecnológicas se agitó el fantasma del fin del trabajo, ¿no? Absolutamente en todas. Y la realidad terminó demostrando que pasaba lo contrario, que se creaban más empleos. Entonces, ¿puede extenderse aquella experiencia a esta revolución, la que estamos considerando ahora? Bueno, siempre que uno habla del futuro, pongámosle signo de interrogación, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de los que dicen que esta revolución es distinta? Y es que las anteriores siempre fueron muy vinculadas a la mecanización, es decir, a la sustitución de formas de trabajo mecánico o maneras de realizar el trabajo mecánico. En cambio, en esta hay una sustitución del trabajo mecánico e intelectual. En ambos casos, los trabajos repetitivos o rutinarios. Entonces alguien dice, bueno, pero si ahora se sustituye también el trabajo intelectual, ¿qué nos queda? Bien, ahora el tema es que nos puede quedar múltiples cosas. Porque, por ejemplo, en la vida corriente uno no solamente tiene trabajo, tiene ocio, tiene calidad de forma de hacer las cosas. Es decir, ¿por qué no pensar que la industria de la diversión, pasando a una nueva forma de vida, en donde alguien dice la reducción del trabajo va a ser inevitable? Probablemente sí. Ahora, probablemente más que la reducción del trabajo sea la reorganización del trabajo, con el hecho de que algunos trabajen menos días, otros trabajen menos tiempo, otros decidan, supongamos, no trabajar. Ahora, esto iría a una nueva forma de organización en donde probablemente la organización del trabajo esté vinculada al ingreso básico, lo que se llama la renta básica universal, en donde, bueno, también en el libro se trata cuál es su origen, cuál es su fundamento teórico, cuál es su aplicación en la realidad, porque han habido, esto es lo nuevo, han habido experiencias de aplicación de la renta básica, hasta ahora no muy auspiciosas, pero han habido. Es decir, a lo que vamos probablemente sea una nueva forma de organización del trabajo y de la sociedad. Bien, eso como conclusión general, pero sobre la pérdida de puestos de trabajo y sobre el impacto entonces en una determinada
cantidad de seres humanos. El libro reseña y analiza varios estudios que se han publicado en los últimos años, porque no hubo uno solo, hubo varios. Varios, sí. Y algunos de ellos a su vez tuvieron adaptaciones acá mismo, en Uruguay, ¿no? ¿Podemos revisar un poco ese campo de investigación? Yo diría que la primera cuantificación, que es un trabajo académico hecho por 2 universitarios de la Universidad de Oxford en el año 2013, parece que hace mucho, pero en realidad fue hace... 5 años. 5 años. Yo creo que es el que movió todo, ¿no? Porque hicieron el trabajo para Estados Unidos porque no tenían datos para Inglaterra, y llegaron a la conclusión, y rápido, porque si no, de que el 47% de los puestos de trabajo de Norteamérica estaban amenazados por la robotización. Obviamente, esto no decían, en el trabajo no se dice en cuánto tiempo, pero tampoco se habla de que es décadas, con lo cual se piensa, bueno, entre el 20 y el 30, o sea que estamos en el trabajo en el 13, en 15 años se va a perder la mitad de los puestos de trabajo. Claramente esto es una hecatombe, ¿no? Posteriormente hubo otro trabajo que viene por el lado más bien empresarial y que se difundió en la reunión de Davos de 2016, en donde el énfasis ahí era la 4ª revolución industrial, y ahí se cuantificaban unos 5 millones de puestos de trabajo en todo el mundo que iban a perderse. Es un cambio distinto, es una lógica y una metodología distinta, pero por ser Davos tuvo un enorme impacto. Ahora, después de esto, esta metodología de Frey-Osborne se aplicó prácticamente a todos los países de Europa y a muchos otros que no son europeos. En todos dio resultados muy similares. La mitad de los puestos de trabajo están amenazados. También en Uruguay, la OPP, el Banco Mundial y la ORT hicieron trabajos aplicando en parte esta metodología, adaptada siempre, pero el centro era esta, y le dio también resultados globales similares, más impactantes para algunos sectores, como por ejemplo en el agro, en donde superaba el 70% lo que se podían sustituir. Ahora, en el 2016 yo creo que hay un trabajo relevante contratado por la OCDE a 4 especialistas, en donde cuestiona ciertos aspectos de la metodología de Frey-Osborne, sobre todo porque la aplica a las categorías, y una categoría es un conjunto de tareas, se conforma por un encadenamiento de una serie de tareas. La sustituibilidad no es a la categoría, sino a la tarea. Algunas tareas son sustituibles y otras no. Si uno lo aplica a toda la categoría, aumenta el impacto. Si lo aplica a las tareas, entonces el impacto es menor porque se podría sustituir el 50% de la categoría. ¿Algún ejemplo? Y supongamos, ¿cuántas tareas hace un cocinero? Cocinero, un oficial. Bueno, es probable que muchas de esas tareas, como ya está ocurriendo actualmente en restaurantes, uno aplica un botón y le hace la cocina. Algunas, pero otras no, como por ejemplo el diseño del menú o alguna actividad concreta que no sea específicamente rutinizable. Con lo cual no es la tarea cocinero que se sustituye, sino ciertas cosas que hace el cocinero. Podríamos decir, por ejemplo, en los estudios jurídicos. Ya hay robots en los estudios jurídicos porque la aplicación de las leyes, así como la elaboración de balances, el estudio de opciones de inversión, en todas estas actividades en donde uno tiene que comparar una serie de datos y optar por la más probable, ya hay sistemas digitales operando. Pero no todo es sustituible. Por eso es que no se van a sustituir ni los abogados, ni los contadores, ni los corredores de bolsa. Esto hace que en este trabajo de la OCDE el porcentaje de sustituibilidad pasa al 9%. Entre un 6% de Corea hasta un 12% de básicamente Alemania, algunos otros países que bueno, tienen que... ¿Qué lleva esta diferencia entre estos países? ¿Cómo se definen precisamente las categorías, el grado de educación, la cultura del trabajo?
temas sobre los cuales suele no haber información en los países, por eso es que esta metodología es tan difícil de aplicar. Pero pasar del 47 al 9 es un gran cambio. A esto hay que agregar que en todo proceso de cambio técnico se van a crear nuevos trabajos. Y por otro lado se agrega un componente. Una cosa es la potencial sustituibilidad y otra cosa es la utilidad económica de la sustitución. A ver, ¿podemos explicar esto? Claro, porque el análisis es mucho más complejo de lo que a primera vista parece, ¿no? A ver, ¿cómo es este otro factor? El tema es quien compre un robot, no solamente lo compra porque lo puede implantar, sino porque eso le da una rentabilidad económica. La rentabilidad económica no es la potencialidad técnica. Entonces hay sectores en donde no justifica hacer un robot. Por ejemplo, se ha demostrado que la introducción de robot tiene una relación inversa al nivel del salario. Cuanto más alto es el salario, más robots se incluyen, porque en la reducción de costas por menos salario es más importante que el costo del robot. Pero cuando los salarios son bajos, no se introduce el robot o se introduce menos robot. Con lo cual, la rentabilidad del robot no es lo mismo que la capacidad técnica del robot. Son dos cosas distintas. Si uno toma en cuenta otra variable, entonces, por lo menos el cambio técnico en todos sus aspectos va a ser un proceso más lento. Más allá de que, por otro lado, se van a generar otras actividades y otros puestos de trabajo, ¿no? Exactamente. Cosa que ya está ocurriendo, por otro lado. Por ejemplo, hay muchos países que están en el liderazgo del cambio técnico, caso Alemania, no ha aumentado el desempleo. Directamente no ha habido aumento del desempleo. No ha habido aumento del desempleo, siendo uno de los líderes en Europa, ¿no? Entonces, el libro no incluye, de parte del autor, una conclusión, luego de examinar críticamente esos distintos estudios. Pero la sensación que yo saqué leyéndolo es que Juan Manuel Rodríguez no se afilia a las teorías más apocalípticas, ¿no? Claramente no. Bueno, no lo digo tan abiertamente, pero casi tan abiertamente lo digo. En el sentido de que hoy muchos autores, después de ese trabajo de Frei Osborne de 2013, verdaderamente han visto que los estudios cuantitativos reales no muestran esa dramática sustitución. Con lo cual uno dice, bueno, ¿cuánto del dramatismo que vemos es resultado del temor, de la dificultad de ver el futuro, de la posibilidad de... Porque este es otro aspecto. No hay un determinismo de que el cambio técnico se va a hacer siempre de tal manera. Existen las instituciones, existen las negociaciones, existe el cambio entre los actores acerca de cómo hacer el cambio y qué medidas compensatorias. Existen las políticas públicas. Con lo cual, este dramatismo de que en 10 años perdemos la mitad de los puestos de trabajo parece medio probable, uno nunca lo puede descartar, pero no, ni la historia lo parece ratificar, ni hay sólido fundamento de decir qué va a pasar. En síntesis, entonces, la revolución tecnológica esta que estamos recorriendo no traería un cambio dramático en materia de destrucción de puestos de trabajo. De todos modos, en el corto plazo sí se va a producir un aumento del desempleo de algunos trabajadores, pero además hay otro tipo de impactos, ¿no? Hay impactos, veo en el libro, en las relaciones laborales, en la normativa laboral, en la negociación colectiva, hasta en los sindicatos. Los sindicatos tienen un desafío por delante. Me gustaría entonces que en la segunda parte de esta entrevista con Juan Manuel Rodríguez viéramos todo eso que sí está claro que se viene. La robotización, la inteligencia artificial, las plataformas digitales, toda esa revolución tecnológica está provocando un cambio profundo en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales. Una de las preguntas es cuántos empleos se destruirán y cuántos nuevos se crearán. De eso hemos estado hablando con el economista Juan Manuel Rodríguez en la primera parte de la entrevista.
Pero hay más impactos, hay más cambios. Vamos a meternos en ellos enseguida. Estamos con el economista Juan Manuel Rodríguez, autor del libro La Revolución Tecnológica, el fin del trabajo, que se editó hace pocos días acá en Uruguay. Juan Manuel, sí, el debate sobre todos estos cambios viene lento. En Uruguay viene lento, viene descuidado, diría yo. Demasiado lento y demasiado descuidado. En todo caso, lo que aparece es esta inquietud, ¿no? ¿Qué desempleo provocará la revolución tecnológica? ¿Y cómo se encarará ese desafío, ese problema? Ahora, hay muchos impactos más. ¿Podemos revisarlos? Sí, claro. Yo decía, las relaciones laborales, la normativa laboral, la negociación colectiva, la propia actividad de los sindicatos, la educación. Y todavía se puede hablar de la desigualdad en la rentabilidad de las empresas. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por uno. Las relaciones laborales. ¿Por qué cambian las relaciones laborales? Porque cambia la naturaleza del trabajo. Hoy en las empresas, tomemos la industria, en las empresas que están en el liderazgo del cambio, la línea de producción está integrada con robots y con personas en la misma línea. Con lo cual, hay una parte del trabajo que anteriormente hacían humanos que hoy lo hacen robots mejor y más eficientemente. Con lo cual, el trabajo humano cambia. Cambia en un sentido positivo y en algunos sentidos negativos o con problemas negativos. Por ejemplo, en el sentido positivo es que todo lo atípico, todos los problemas que no son rutinizables, que no son previsibles, cosa que siempre ocurre en cualquier actividad, que hay algo que uno no puede programar para darle un programa a la máquina que lo haga. Lo tienen que hacer hombres. Pero como la introducción del robot permite trabajar mucho más tiempo, esto significa que tiene que haber un respaldo de la actividad del robot, y la actividad se llama de la cadena de valor, porque hoy las empresas tienden a integrarse desde el área de comercialización hasta la entrega del producto final, pasando por la etapa productiva, con un vínculo entre, obviamente, que la dirección de la empresa, los trabajadores, pero también el cliente, porque el cambio en la elaboración de productos es mucho más fácil de hacerlo que antes, porque la empresa es más flexible. Uh-huh. Sí, se puede personalizar mucho más el producto, totalmente, ¿no? Personalizable. Ahora, esto implica un trabajo integrado de todas las partes, y esto lleva a que, si bien el trabajo es menos agotador, es más creativo, se busca la mayor integración del trabajador con los resultados, tiene que ser permanente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace porque hoy todo esto se puede hacer por celular o por internet móvil, pero esto implica estar 24 horas. Por ejemplo, uno de los cambios que ahora se está discutiendo en Europa en particular, ¿tiene derecho el trabajador a pagar el celular? Ya la Unión Europea, en Europa se acaba de aprobar la desconexión digital, y ahora se está negociando, ya se arregló una negociación que en Alemania, en Francia, se está discutiendo en España. Esto implica nuevas reglas. Ahora, esto implica nuevas formas de remuneración, no tanto por el tiempo de trabajo, sino por el resultado. Obviamente que esto lleva a una nueva regulación, tanto del trabajo como de los beneficios o los salarios o las condiciones. Este es un aspecto en lo que uno puede llamar la industria inteligente. Pero hay otro aspecto de la digitalización, que es la uberización. Las plataformas. Las plataformas, que uno lo ve en el transporte, pero en realidad hay plataformas del conocimiento como LinkedIn, hay plataformas de intercambio de innovación, hay plataformas que son las redes sociales, que son también plataformas, que tienen características como empresas, son modelos de negocios en realidad, ¿no? Porque si nos fijamos, de las empresas más valiosas del mundo, como Google, como Facebook, su producto es gratuito.
Entre comillas. Es decir, venden gratis y son las más ricas del mundo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque por esa utilización que hace la gente, que tiene un componente en donde le piden la utilización de los cookies, se caracterizan a los usuarios, eso lleva a la conformación de una identidad digital y estas empresas venden esa información para hacer marketing o para distintas cosas, para hacer encuestas. Hay algunas derivaciones muy complicadas en esto, como se descubrió con Cambridge Analytica, la intervención en el Brexit o en la elección de Trump. Bueno, pero lo que opinan los sindicatos es que este trabajo de plataformas significa una pérdida total de derechos de los trabajadores. Y si bien tiene un componente positivo, que es la flexibilidad del trabajo, para que el trabajador tenga ciertos beneficios tiene que trabajar muchas horas. Probablemente esto varíe con los países o con las épocas, pero hay una oposición sindical que pide que los beneficios abarquen a todas las formas de contratos, incluido el contrato típico como el contrato atípico, entre los cuales está el teletrabajo, el trabajo en las plataformas, el trabajo por obra, en fin. Hay una línea sindical que reclama eso. Exactamente. Pero no todos los sindicatos. Y no todos, y bueno, y por supuesto que hay un debate sobre cómo debe ser esa regulación laboral, ¿no? Bueno, por eso aquí en el libro se toman varios ejemplos en donde claramente los países van en caminos distintos. Muchos países van en el camino de considerar que el trabajo de la plataforma es un trabajo dependiente, pero no igual al trabajo tradicional, con lo cual le da ciertos beneficios, pero menores que a los otros trabajadores, considerando que tiene ventajas que los trabajadores no tienen, como la libertad de horario, la flexibilidad en el horario, que es lo que le permite combinar ese trabajo en la plataforma con otro trabajo parcial o total, según él elija. Este es otro cambio que está en duda porque está discutiéndose en todo el mundo, incluso en nuestro país. Bueno, y muy atado aparece el cambio en la propia actividad sindical, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de la actividad sindical? El sindicalismo ha pasado por varias etapas en su historia y se ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por esta misma razón, cambió el trabajo. El actual sindicalismo es el que se puede denominar el sindicalismo del Fordismo, en donde la fuerza del movimiento sindical es la afiliación masiva del trabajador que tiene características comunes, porque el Fordismo lo que hace es unificar el trabajo, porque a cada trabajador se le pide un trabajo muy sencillo. Eso que Chaplin ridiculizó, pero que en cierta medida reflejaba claramente la realidad. Ese sindicalismo está hoy amenazado. ¿Por qué está amenazado? Porque ese trabajo rutinario es el que se sustituye por robots. Entonces la fuerza del sindicalismo actual, que se conformó en el siglo pasado, hoy se está perdiendo y el trabajador nuevo tiene las características distintas que vimos antes. Un trabajador más involucrado, un trabajador más capacitado, un trabajador que se lo valora por los resultados y no por el trabajo masivo, el trabajo rutinario. La pregunta es, la pérdida de afiliación sindical que está constatándose en muchas partes del mundo, no en nuestro país, pero sí en casi todo el mundo, ¿no tiene que ver con esto? Entonces, ¿cuál es si el sindicalismo, que nadie piensa que vaya a desaparecer, cómo tiene que adaptarse para seguir siendo representante de los trabajadores? Este es el dilema. Sí. Que podría simplificarse con la pregunta esa que anda dando vueltas, ¿no? ¿Los robots se van a afiliar a los sindicatos? Esos son, ¿no? Sí. Hay quien dice que los robots van a probablemente crear una comunidad propia y van a discutir con los hombres la forma de organización. Pero bueno, hoy todavía me parece que estamos un poco lejos de eso, ¿no? No, pero lo mencionaba como extremo del debate. Está claro que una parte de los trabajadores de esta nueva era, esa parte de seres humanos incluso,
tiene una vinculación más laxa o tiende a tener una vinculación más laxa con el sindicato, ¿no? Sin duda. El extremo es el robot, pero en el medio hay una categoría de empleados, de trabajadores, que son los que pueden no sentir la necesidad de estar afiliados, ¿no? El tema es que el trabajador masa cada vez existe menos. La masa obrera, la masa trabajadora, cada vez es menos masa. Es más persona claramente identificada con un rol específico distinto de otro. Y obviamente tiene intereses distintos, porque su trabajo es distinto y su sistema de relación laboral es distinto. Se involucra más en el resultado de la empresa, en la calidad, en la atención a los desperfectos que aparecen en la línea de trabajo. Es decir, no va a trabajar de tal hora hasta tal hora a hacer tal trabajo fijo. Esto tiende a desaparecer. Ahora, si el sindicalismo no es capaz de representar esta diversidad de intereses, va a tener dificultades de ser representante de los trabajadores. ¿Puede transformarse? Bueno, en la historia lo ha hecho, pero tiene que enfrentar de que las características del trabajo cambiaron. Pregunta de los oyentes, una de las tantas. ¿Nuestra educación brinda soporte a estas transformaciones que vienen con los cambios tecnológicos? Yo diría que la educación está cuestionada en nuestro país, pero en todo el mundo. Porque hoy, bueno, aquí hay una discusión, ¿no? Si tiene que haber una educación para trabajar o tiene que haber una educación para formarse como individuo. Y claramente nadie puede estar en desacuerdo de que vivir no es solamente trabajar, con lo cual tener una formación de comprender la sociedad en que vivimos es algo absolutamente imprescindible. Ahora, no hay nadie que no quiera trabajar, porque salvo que tenga rentas que le vienen de la historia, no tiene una forma de vivir. Con lo cual, esta formación humanista, por decir algo, si no es complementada con una formación para el trabajo, la gente no la va a querer y va a querer solo la formación para el trabajo. Por eso es que la educación está siendo cuestionada en todo el mundo. ¿Pero por qué razón está siendo cuestionada? Porque hoy para trabajar se necesitan habilidades distintas. Antes el oficio era la clave, hoy no es la clave. No es que no se necesite ningún conocimiento, pero lo central que se necesita es aprender a resolver problemas, aprender a tener lo atípico. Como estos problemas requieren trabajar en equipos, hay que ser flexible, hay que tener inteligencia emocional, hay que tener muchas más habilidades blandas y menos mecánicas. Esto es lo que... Por eso hay varios estudios internacionales, encuestas, que muestran que existe una enorme demanda de trabajo que no encuentra el trabajador capacitado para tomarlo. Y esto es un dilema, tanto para la empresa como para el propio trabajador, porque por otro lado hay una cantidad de trabajadores que quieren trabajar, pero si no se hace este macheo, esta vinculación entre lo que se necesita y la formación que tienen las personas, claramente tenemos un problema, porque por ese hecho del trabajo es la fuente principal de ingreso de la mayoría de la población. Para terminar, en este repaso que es rápido y abuelo de pájaro, a un país como Uruguay, ¿cómo lo desafía esta revolución tecnológica? Bueno, yo voy a tomar solamente un aspecto de cómo lo desafía. En la próxima década, el 80% de los robots que se van a producir los van a comprar 5 países. Esos 5 países están entre los países más ricos y algunos no tan ricos. ¿Por qué los compran? Porque el robot ha bajado el precio, pero sigue siendo, digamos, entre 40 a 1.000 y 100 a 200.000 dólares cada robot. ¿Por qué los compran? Porque son ricos, pero no tienen por qué tirar el dinero. Los compran porque la productividad y la competitividad, cuya base real es la productividad, aumenta con la robotización. Estoy mirando solamente un aspecto, no estoy hablando ni de inteligencia artificial ni de Internet de las cosas, con lo cual esto es mucho más grave. Pero esto significa que va a haber
un cambio en el equilibrio de la economía mundial, con un peso de algunos países muy superior al que hoy ya tienen. Los que no estamos en esto, y todas las cifras en el libro hay varias, muestran que América Latina está retrasado en esto. Aún México, Brasil y Argentina están claramente retrasados, van a perder competitividad. Entonces, uno puede decir, veamos el razonamiento que uno puede hacer en el corto o en el mediano plazo. Uno dice, si hoy pongo robot, voy a tener un impacto de corto plazo negativo en el empleo. Eso es inevitable. En el corto plazo es inevitable. Que luego se generen nuevos empleos, perfecto. Y puede haber una recalificación y una reeducación para trabajar en los nuevos empleos. Pero en lo inmediato va a haber un impacto negativo. Entonces yo no voy a tecnificar porque voy a tener un impacto de corto plazo negativo. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Que voy a perder competitividad porque no tecnifiqué. Cuando tenga esos productos de estos países que se tecnificaron, que aparezcan en el mercado uruguayo más barato y de mejor calidad, ¿qué voy a tener? Que las empresas instaladas van a tener dificultades de competencia. La primera medida, proteccionismo. Pero el proteccionismo significa que otros van a ser proteccionistas con los productos nuestros, con lo cual vamos a tener un impacto igual por otro lado. Con lo cual es inevitable pensar que vamos a tener un impacto en el empleo de una o de otra manera. Si lo hacemos, si nosotros promovemos la tecnificación, una tecnificación negociada, tratando de aplicarla paralelamente a medidas compensatorias, como se hace en otros lados, con políticas activas de empleo, con políticas pasivas de desempleo adaptadas, por ejemplo, con un fondo especial de desempleo por tecnificación, como perfectamente se puede hacer. ¿Financiado con un impuesto al robot, por ejemplo? Con un impuesto al robot, con un impuesto a la concentración. Varias medidas de estas se están discutiendo en el mundo, porque no tenemos un problema de crisis productiva, sino de crisis de distribución, lo cual es una cosa distinta. Pero entonces, si aplicamos esto, tendremos una política más activa y más que te genera al país en mejores condiciones de enfrentar una competencia que va a ser inevitable. Economista Juan Manuel Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana. Con la aclaración, con la puntualización, con la advertencia de que apenas si hemos sobrevolado el libro, ¿no? La revolución tecnológica, el fin del trabajo, de eso se ocupa Juan Manuel Rodríguez en este volumen que Banda Oriental editó en estos días y sobre el cual vale la pena volver, ¿eh? Lo dejamos acá, dejamos la conversación acá, esperemos que a los oyentes les haya generado inquietudes, pero a partir de esas inquietudes volvemos, ¿de acuerdo? Perfecto, encantado, gracias.